este crimen, solo obró consejo o lo dejó perecer pudiendo salvarlo. ¿Cómo vamos a entender nosotros o cómo vamos a identificar esta indignidad? Bueno, en primer lugar, la indignidad es clara. El 969, ordinal primero, establece el que ha cometido homicidio. Si se fijan ustedes, en el artículo, y de acuerdo al principio de legalidad, en ningún momento establece si el homicidio debe ser doloso o culposo. Por lo tanto, opera bajo las dos modalidades de acción. De igual manera, sabemos también en materia penal no solamente se castigan acciones, también se castigan omisiones. Y ya la parte final de este ordinal lo establece. O lo dejó perecer pudiendo salvarlo. ¿Cuál sería esa acción u omisión que se castigaría en materia penal? ¿Cómo se denomina? La comisión por omisión. Correcto. Es cuando se tiene el deber de garante. Pero no solamente lo señala como autor directo del homicidio, ya sea culposo o doloso, sino que también establece que el que ha intervenido en ese crimen, ¿a qué figura se refiere? ¿A qué grado de autoría o participación se refiere? Coautor. ¿A cuál? ¿Cuál? Coautor. ¿Coacción? No. ¿Cuál? Ahí lo dijeron. Correcto. La complicidad, independientemente sea cómplice necesario o no necesario. Entonces, la primera causal de indignidad es el que ha cometido el delito de homicidio en contra de la persona del causante. Independientemente que veníamos en un vehículo automotor, tuvimos un accidente y falleció. ¿Qué tipo de homicidio será ese? Es homicidio culposo. Pero en el homicidio culposo no existe el elemento volitivo del dolo. El homicidio culposo es la infracción al deber objetivo del cuidado. Y como tal nosotros podríamos decir que hasta cierto punto injusto que por un error, un descuido, nosotros caigamos en la causal o el motivo de indignidad. Sin embargo, la ley es clara y así lo establece. Ahora, tenemos que tener bien en claro que necesitamos la declaratoria judicial. Necesitamos una sentencia condenatoria. ¿Por qué razón se ocupa sentencia condenatoria sobre esta causal? ¿Quién me ayuda? ¿Quién le gusta el derecho penal? No. ¿A quién le gusta el derecho penal? Decime, Marcos, ¿por qué? Marcos, Epa. Decime. Porque sabemos que una persona que en realidad tiene responsabilidad por la muerte de otros va a responder penalmente. Entonces, en este caso, la sentencia lo que hace es que tanto como se declara que sí es digno en este caso para suceder, también se demuestra que esa persona judicialmente no tiene culpabilidad, ya ni siquiera como cómplice directo. No. Sí, pero no. Necesitamos sentencia judicial en materia penal para declarar la indignidad. ¿Pero por qué? ¿Nombre? Ariel. Pienso yo que quizás se necesita sentencia para que se cumpla el supuesto que lo dice el 959. ¿Cuál es? Ser homicida de la persona que va a dejar tenencia. Tienen que declarar una sentencia porque si ya definitivamente cumpliría con el número 1 que es el indigno, porque declarar. ¿Qué establece el artículo 11 de la Constitución? ¿O 12? ¿Cuál? Puede ser, por favor.
Ese es el 11. El 12. El 12, ¿cuál? Ajá, léalo, Ángel. Toda persona a quien se le impute un delito se presumirá inocente mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley. Ahí, gracias. La presunción de inocencia. Fíjense que en este caso nosotros vamos a necesitar dos sentencias, ¿quieres o no? La primera, en materia penal, y la segunda, propiamente en materia civil, que es la que a nosotros nos interesa. ¿Por qué razón en ese orden? Bueno, estamos hablando de que la única forma que vamos a probar la indignidad es con una sentencia judicial en firme, la cual tiene que ser emitida por juez competente en materia penal. Sí, es cierto, yo venía conduciendo cuando mi padre venía en el vehículo, tuvimos el accidente, yo quedé golpeado y cuando desperté, él estaba fallecido. Pero eso no me hace automáticamente culpable. Recuerden que existe el artículo 12, que es la presunción de inocencia. Por eso es que se requiere, a diferencia de la incapacidad, en la cual yo como notario, ante mis oficios se otorga un testamento en el cual yo soy declarado heredero universal, aquí no se necesita una sentencia judicial para demostrar que yo soy notario y que yo estoy contraviniendo lo dispuesto en el artículo 9 de la ley del notariado. Sin embargo, en este caso sí. Imaginémonos, yo voy conduciendo, fallece mi padre, pero en el proceso se determina que realmente no fue una infracción al deber objetivo del cuidado mío. No venía conduciendo bajo los efectos de ninguna sustancia ilícita, no venía excediendo límites de velocidad, simple y sencillamente de la inspección o de la investigación se determina que al carro le fallaron los frenos, que una llanta se explotó y eso provocó la pérdida de control, que un chucho se atravesó, cualquier cosa. Pero para eso existe la presunción de inocencia. Por lo tanto, en el proceso civil nosotros simple y sencillamente no necesitamos ni siquiera presentar prueba testimonial. Basta con que acreditemos y presentemos la certificación de la sentencia emitida en materia penal, en la cual se demuestra la culpabilidad, ya sea por homicidio doloso, homicidio culposo o por coautoría o participación, ya sea como autor directo o como cómplice, necesario o innecesario. Esa es la primera causal de indignidad. La segunda que establece la ley, en el numeral segundo, es el que cometió un hecho que la ley castiga como delito contra la vida, el honor o los bienes de la persona de cuya sucesión se trata, de su cónyuge o de cualquier ascendiente o descendiente legítimo, con tal que el delito se pruebe por sentencia ejecutoriada. ¿Cuáles son los delitos contra la vida? El homicidio en primer lugar. ¿Cuál otro? ¿Existirá otro? Veamos, ¿quién anda el Código Penal? ¿Andará alguien el Código Penal? Con el teléfono busquen 129 y siguientes. ¿Alguien lo encontró? ¿Cuáles son los delitos contra la vida? El 129 y siguiente, el homicidio doloso, homicidio culposo, homicidio agravado, ¿cuál otro? Inducción o ayuda al suicidio, el aborto. ¿Qué más? Todos esos delitos que vamos a encontrar en ese capítulo, el libro segundo es, ¿verdad?, del Código Penal, todos esos catálogos de delitos
De igual manera necesitamos sentencias ejecutoriadas, pero hay una particularidad. El numeral segundo establece el que ha cometido este delito contra la vida del causante. Sin embargo, eso ya lo mencionamos en el primero. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí en el segundo causal, segundo ordinal, se amplía esa protección. ¿Hasta quién se amplía la protección? Hasta los ascendientes y hasta los descendientes. ¿Quiénes son los ascendientes nuestros? Nuestros padres, abuelos, bisabuelos y los tenemos. Y los descendientes, los hijos. ¿Será válido que se cometa o atente contra la vida de un primo hermano? ¿Será descendiente el hijo? Hay que verificar eso. Recuerden que la ley nos protege y regula hasta el 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad. Con base a eso nos vamos a apoyar para determinar si son ascendientes o descendientes, porque la descendencia existe en línea directa y en línea colateral. ¿Cuál es la línea colateral? Mi hermano, mi hermana, ¿está dentro de este rango de protección? Claro que sí. Claro que lo está. ¿Por qué? Porque dependemos de la misma rama biológica. Eso es lo que tenemos que determinar. Ahora, ya mencionamos los delitos contra la vida, contra el honor o también contra los bienes de la persona de cuya sucesión se trata. De igual manera, se refiere a aquellos delitos contra el patrimonio. Nosotros ya tenemos identificado, ya todos vieron derecho penal, ¿verdad? Ya tenemos identificado cuáles son los delitos contra la vida, ya mencionamos. Delitos contra el honor, creo que nuestro código solo regula 3. Injuria, calumnia y difamación. Y delitos contra el patrimonio, tenemos el hurto, el robo, ¿qué más? Puede ser usurpación, bueno, creo que es el más amplio ese catálogo de delitos. Entonces, y no solamente se limita al causante, sino también al grupo familiar, llamémoslo así, a los ascendientes, descendientes y al cónyuge. El tercero, el cónyuge, en el numeral segundo, establece algo respecto a los descendientes legítimos. Nosotros sabemos y ya debemos de manejar claramente que hoy en día ya no existe parentesco legítimo o ilegítimo. El parentesco se determina y se comprueba con los medios que nosotros ya sabemos. Y esto es porque históricamente se manejaban los hijos ilegítimos, que eran aquellos hijos nacidos de la pareja que no estaba unida en matrimonio. Todas estas situaciones fueron cambiando, sobre todo con las reformas y la creación del Código de Familia, a efecto de eliminar o erradicar esta palabra que hasta cierto punto era sinónimo de discriminación. ¿Por qué? Porque la calidad de hijo o el estado familiar de hijo no se determina en razón de un vínculo familiar de matrimonio. Simple y sencillamente se necesita un padre y una madre. Sencillo. Así es que esa palabrita la vamos a ignorar el día que a nosotros nos corresponde. El numeral tercero, el cónyuge o consanguíneo dentro del 4º grado, inclusive que en el estado de enajenación mental o de indigencia de la persona de cuya sucesión se trata, no la socorrió pudiendo, agreguémoslo ahí, pudiendo hacerlo.
¿Cómo vamos a identificar o cómo vamos a entender esto? Sabemos en primer lugar que la persona del causante puede ser tanto un menor de edad como un mayor de edad. Por regla general, por regla común o por simple lógica evolutiva, nosotros creemos y entendemos que siempre se va a ir respetando respecto a la muerte, que primero van a fallecer los abuelos, después nuestros padres, después nosotros y nuestros hijos van a quedar. Sabemos que no necesariamente es así. La muerte, si bien es cierto, es un hecho incierto, o mejor dicho, es un hecho futuro, pero sí es cierto. ¿Por qué? Porque todos vamos a morir. Lo que no sabemos, o mejor dicho, es de plazo indeterminado. Todos tenemos segura la muerte, pero no sabemos cuándo va a suceder. Unos antes que otros, otros al mismo tiempo y así. Pero ¿qué sucede? Imaginemos el caso de aquella persona que ha sido declarada legalmente incapaz, que existe una declaratoria judicial. ¿Quiénes serían? Una persona con alguna deficiencia o capacidad física especial, una persona con síndrome de Down. Nosotros sabemos que puede tener 50 años de edad y esta persona es legalmente incapaz. ¿Quién más podría ser declarado incapaz? Ahora, podría darse el caso, ¿quiénes van a suceder o quiénes van a heredar los bienes de esta persona con síndrome de Down? Pues ustedes se dirán, ¿pero por qué puede tener bienes? ¿Podrá tener bienes esta persona? Sí. Sí. ¿Puede administrarlos ella? No. ¿Cómo sería entonces la administración de ellos? Eso se puede A través del nombramiento de tutor. ¿A quién le vamos a nombrar tutor? Al padre. Dejemos al padre como tutor designado legalmente. Sin embargo, la mamá había fallecido años antes y había dejado la asignación testamentaria en donde le dejaba una cuenta de $1 millón a favor de la persona. ¿Quién le va a administrar ese dinero? Es el padre, a quien nosotros le hemos dado la calidad de tutor. No es el representante legal, porque la representación legal o la autoridad parental, ¿a qué edad finaliza? A los 18 años. Entonces, el padre va a ser el tutor o representante legal. Y como tal, tiene la obligación de administrar bien sus bienes, así como también de socorrerlo, de auxiliarlo. Entonces, ¿qué sucede en este caso? Sabiendo él que su hijo tiene una cuenta de $1 millón, este lo deja morir, no lo asiste, no le da todos sus medicamentos o sus tratamientos médicos pertinentes. ¿Por qué razón? Porque sabe que él tiene vocación sucesoria en virtud de ser el padre y considera que no asistiéndolo más rápido va a acceder a la herencia que deje él. Sin embargo, ese mismo ejemplo le damos un giro diferente. Y el padre, que fue un tutor responsable, también fallece. Y el hijo queda con ese dinero. Pero este tenía 2 hermanos. Y los hermanos de igual manera no lo asisten o no lo auxilian, confiando y creyendo que ellos, por tener vocación sucesoria, pueden acceder más rápido a la herencia cuando éste fallezca. ¿Tienen vocación sucesoria los hermanos? Sí. ¿Tiene vocación sucesoria el padre? Sí. Pero, ¿son capaces de suceder? Claro que lo son. Pero estos son indignos. ¿Por qué? Porque de conformidad al 969, ordinal tercero, no asistieron o no ayudaron al causante cuando debieron hacerlo. A eso se refiere el ordinal tercero. De igual manera necesitamos la declaratoria judicial. Necesitamos probarle al juez que los hermanos
o el padre teniendo la obligación de apoyarlo o de socorrerlo, no lo hicieron. Ordenar cuarto, ¿quién me ayuda? El que por fuerza o dolo obtuvo alguna disposición testamentaria de difunto o le impidió testar o variar el testamento. ¿Cuáles son los vicios del consentimiento? ¿Cómo debe ser la fuerza para que vicie el consentimiento? ¿Quién me ayuda? ¿Cómo debe ser la fuerza? Tiene ciertas características. Jason, ¿cómo debe ser la fuerza para que vicie el consentimiento? Sí, puede ser física y moral, ok, pero ¿cuáles son las características? Acción. Debe ser actual y debe ser real y capaz de provocar un daño en el consentimiento de la persona. Si no haces tal cosa, demos la amenaza. Me dijeron, y si aparezco inscrito en el grupo, me regala me pone 10 en el parcial. Acabo. ¿Será una fuerza capaz de viciar mi consentimiento? No. Claro que no. Pero si viene una persona acá con un arma en la mano y me amenaza y me dice, le pone 10 en el parcial a todos en este momento en el sistema, ¿será una fuerza capaz de doblegar mi voluntad? Sí. Claro, ¿por qué? Porque es una fuerza real, capaz, es actual y es capaz de producir un daño. Ahora, respecto al dolo, sabemos que el dolo es querer y conocer, realizar la actitud o la acción, y esta va encaminada obviamente a obtener un beneficio propio o a favor de un tercero mediante el engaño o cualquier otra acción, pero nosotros sabemos que estamos cometiendo un acto ilícito y por lo tanto nosotros estamos realizando. Establece que el que haya cometido o haya conseguido, obtenido por fuerza o dolo una disposición testamentaria. Cuando uno redacta el testamento, lo primero que se establece es que está de forma libre y consciente, comparece a otorgar su testamento para que surta efectos después de su muerte. Pero si alguien le dice, mira, tenés que dejarme en el testamento, como heredero universal, como asignatario, como legatario, como ustedes lo deseen, pero ya sea mediante fuerza o ya sea mediante dolo. Incluso también menciona el que impide hacer testamento. ¿Quién podría incluirse como un indigno que impida la realización del testamento? ¿Quién podría ser? Obviamente van a ser aquellos que tengan vocación sucesoria en la sucesión intestada, de conformidad al 988. ¿Quiénes pueden ser? Los padres, el cónyuge, los hijos, los hermanos, dependiendo de la situación. Pero nosotros sabemos que yo no tengo hijos, yo no tengo cónyuge, yo no tengo madre, solamente somos mis hermanos y yo. Pero yo con mis hermanos no me llevo. ¿Quiénes tienen vocación sucesoria? Solamente mis hermanos. Pero yo no me llevo con ellos. Y ellos saben que mis bienes se los voy a dejar al chucho.
y es mi voluntad. Entonces ellos, mediante fuerza, mediante dolo, van a buscar impedir que yo otorgue el testamento. Eso sería una causal de indignidad. ¿Quién va a reclamar esa indignidad? ¿El chucho? No, cualquier persona que tenga un interés legítimo. Pero también tenemos la otra opción, el que impida variar el testamento. ¿Por qué hace alusión a la variación del testamento? Anticipamos. El testamento es un acto de declaración de voluntad mediante la cual la persona llamada testador comparece a manifestar sus deseos o su voluntad para que surtan efectos después de su muerte. Pero esta declaración de voluntad puede ser variada en cualquier momento. El testamento, así en términos comunes, no queda escrito en piedra. Ustedes pueden otorgar testamento las veces que deseen, las veces que quieran, y únicamente va a surtir efectos el último que se otorgó. Por esa razón es que la causa de indignidad abarca a aquel que pretende impedir que el testamento sea modificado. ¿Por qué razón? Por lo mismo, porque quizás en el testamento que se encontraba anteriormente yo tenía vocación sucesoria, pero como yo me peleé con él, yo tuve el problema con mi hermano, ahora somos enemigos acérrimos, lo más lógico es que me va a sacar del testamento, por lo tanto yo me tengo que rebuscar para que no lo modifique. Esa es la cuarta causal de indignidad. Y la quinta causal de indignidad es el que dolosamente ha detenido u ocultado un testamento del difunto, presumiéndose dolo por el mero hecho de la detención u ocultación. Fíjense que aquí hay dos particularidades. En primer lugar, hay dos tipos de testamento, abierto y cerrado. El testamento abierto, llamado también ocupativo público, es aquel que se otorga de viva voz frente a los testigos y frente a notarios. Y todo el mundo, todos los presentes saben lo que contiene. El testamento cerrado es aquel que se entrega, como su nombre lo indica, en un sobre cerrado. Y el notario únicamente frente a los testigos da fe que el testador ha comparecido con un documento y que le ha dicho: este es mi testamento y quiero que se abra hasta después de muerte. Entonces, en el caso del testamento cerrado existen unas diligencias de apertura del testamento, en las cuales, como les mencionaba en la clase anterior, casi como ustedes ven en las novelas, se señala día y hora para la apertura de ese testamento y saber lo que contiene, conocer las disposiciones del testador. Pero de igual manera, en el acta que se otorga al momento de entregar el testamento cerrado, el testador determina quién va a ser el que lo va a cuidar o quién va a ser el que lo va a respaldar. En muchas ocasiones. ¿Por qué? Porque obviamente, muerto el testador, lo primero que hacen las personas es revisar todos los papeles para ver qué encuentran. No necesariamente siempre se va a encontrar ahí el testamento, puede que sea una tercera persona quien lo tenga. Esta tercera persona que ha ocultado el testamento, que lo ha negado que sea de conocimiento para los demás, es indigno de suceder. ¿Por qué? Sabemos que la buena fe se presume. En todos los actos o contratos se presume la buena fe y que el error, la fuerza y el dolo deben probarse. Sin embargo, esta es una de las pocas excepciones en donde el dolo ya se presume de conformidad a la ley o de pleno derecho. Así lo establece la parte final del ordenal quinto, presumiéndose dolo por el mero hecho de la detención u ocultación. Nosotros podríamos pensar o creer que eso de ocultar un testamento es totalmente innecesario, aunque el numeral quinto no se refiere específicamente al testamento cerrado, solamente dice testamento.
Puede ser testamento abierto también, en donde se le asignó y se designó que José Luis guardara el testamento abierto. Pero José Luis dice, no, yo no lo tengo. ¿Por qué? Porque él sabe que él no es beneficiario de ese testamento. Y él presume que entonces se va a resolver de conformidad a las reglas de la sucesión intestada y ahí sí va a tener derecho. Y decía, Sí. a raíz de eso me surge una duda. ¿Qué pasa si en vez de no se oculta, sino que se ha perdido? Lo mismo, igual. Lo mismo. O sea, pregunta a José Luis. No es que se oculte, sino que se perdió. Sí, pero si todo el mundo sabe que él fue la persona a quien se le designó la tarea de guardarlo, él fácilmente puede decir, no, se me perdió. ¿Ustedes le van a creer? No. Entonces, pero la cuestión es, hasta cierto punto hoy en día es innecesario que esta causal de indignidad sea considerada como tal. ¿Por qué razón? Porque si bien es cierto, existe testamento cerrado, testamento abierto, de esto se guarda una copia y se remite a la Corte Suprema de Justicia. Gerardo, explícame cuáles son las diligencias de testamento. ¿Cómo es eso? ¿Por qué? Entonces, si José Luis no quiere mostrar el testamento y él dice, no, es que se me perdió, bueno, nosotros no le creemos y punto. Pero no nos vamos a complicar la vida. No le vamos a dar como respuesta a nuestros clientes, miren, no se puede, ni modo, va a tocar sucesión intestada. No, ya la misma ley nos da la respuesta. Y la solución es que se solicita a la Corte Suprema de Justicia una copia del que ellos tienen en su poder, del que ellos tienen en su archivo, porque preveyendo todo este tipo de situaciones, es que se creó esa opción de remitir una copia al archivo de la Corte Suprema de Justicia para efectos de que siempre exista una evidencia. En la práctica va a ser muy común que ustedes van a seguir unas diligencias de aceptación de herencia, en las cuales ustedes van a creer que es intestada, pero cuando venga el informe de la Secretaría General, se van a dar cuenta que sí existe un testamento. Pero ¿cuál es la importancia entonces de sancionar con indignidad? Pues simple y sencillamente, como lo establece el artículo, ese dolo que se presume, ese dolo que se entiende que la intención de la persona que está ocultando o negando el testamento, pues básicamente es sacar un beneficio o un provecho injusto. A eso se refiere. Esas son las causales o las causas o motivos de indignidad que comprende el artículo 969. Ahora, existen también otras causales o motivos de indignidad. Todas las indignidades son necesarias la declaratoria judicial. Todas. Vamos a mencionarlo así de forma breve y rápida las siguientes causales de indignidad. Artículo 970. El que no hubiere denunciado o avisado a la justicia el homicidio cometido en la persona del difunto tan presto como lo hubiera sido posible, exceptuándose de esta disposición los impúberes, dementes o mudos que no se dan a entender por escrito. Cesará esta indignidad si la justicia hubiera empezado a proceder sobre el caso, y por esta causa de indignidad no podrá alegarse sino cuando constare que el heredero legatario no es cónyuge de la persona por cuya obra o consejo se ejecutó el homicidio, y es del número de sus ascendientes o descendientes,
ni hay entre ellos parentesco, consanguinidad hasta cuarto grado, inclusive de afinidad hasta el segundo. Un ejemplo sencillo, concreto. Si ustedes saben que alguien de quien ustedes pueden poseer vocación sucesoria ha fallecido y ustedes lo esconden, lo niegan, lo ocultan, no lo dicen, no lo denuncian, pues entonces ustedes se convierten en indignos. Ojo, aquí no se está refiriendo a que ustedes sepan quién es el autor. Simple y sencillamente se refiere al hecho como tal. Imaginémonos el caso, en el caso de la muerte presunta se puede dar. La muerte presunta se da simplemente por desaparecimiento de la persona. Pero tal vez aquel que tiene vocación sucesoria sabe, tiene conocimiento pleno y certero de que la persona ha fallecido y no lo denunció. En ese momento, por lo tanto, se convierte en indigno de poder suceder a esa persona. No. Si sabe que está vivo, no. Solamente se refiere al que no denunció o avisó a la justicia del homicidio. Eso es lo único a lo que se refiere. Hasta cierto punto nosotros podríamos pensar, es absurdo. Podría serlo. Pero en temas legales nada lo es. Nosotros podríamos decir, falleció, si de todos modos él tenía testamento y no me había dejado nada a mí. Hay que se pudra. Pero no. Tal vez esta persona, el causante, revocó el testamento y por lo tanto se va a ver o se va a resolver conforme a las reglas de la sucesión intestada. En ese caso entonces sí tendría vocación, pero en virtud de la omisión de la denuncia se convierte en indigno. El 971 es indigno de suceder al impúber, al demente sordomudo, el que siendo llamado a sucederle a intestato no pidió que se le nombrara un tutor o curador y permaneció en esta omisión un año entero, a menos que aparezca haberle sido imposible hacerlo por sí o por procurador. Si fuesen muchos los llamados a la sucesión, la diligencia de uno de ellos aprovechará a los demás. Transcurrido el año, recaerá la obligación ante dicha en los llamados en segundo grado de la sucesión intestada. La obligación no se extiende a los menores no habilitados de edad, los parientes colaterales, mientras existieren de la línea recta que pueden hacer la petición, a las personas jurídicas y en general a los que están bajo tutela todavía. Este causa de indignidad desaparece de que el impúber llega a la pubertad o el demente sordomudo toma la administración de sus bienes. La particularidad del 971 es que el causante es un impúber, es un demente o es un sordomudo, hoy en día sordo, que no pueda darse a entender. Esa es la particularidad. El causante tiene que ser cualquiera de estos tres. Obviamente estos tres no pueden ser causantes bajo el concepto o calidad de sucesión testamentaria. ¿Por qué? Porque no tienen capacidad para testar. Pero sí tienen capacidad para heredar sus bienes bajo las reglas de la sucesión intestada. ¿Y qué es lo que nos exige la ley? ¿O a quienes castiga la ley con impunidad? Bueno, va a castigar a aquellos que tienen la capacidad legal para pedir. Lo más lógico y lo más normal es el nombramiento de un tutor. Fallecieron mis padres, pero mi hermano de 15 años, quien posee bienes, quedó. Yo tengo 25. ¿Quién es el llamado a sucederle a mi hermano? Sería yo. Yo estoy obligado a seguir las diligencias de nombramiento de tutor. Y la ley solo me concede un año.
solamente me concede un año para hacer eso. Si no lo hago en ese año, el llamado a suceder o el llamado a seguir esas diligencias de nombramiento del tutor tiene que ser el siguiente en el orden respectivo establecido en el 988. Por eso se refiere que solamente es en la sucesión intestada o intestada. Artículo 972. Son indignos de suceder el tutor o curador que nombrados por el testador y sin tener incapacidad legal no entran a servir el cargo, salvo que dicho testador haya dispuesto otra cosa en este respecto. Sabemos que la tutela existe de tres formas: legal, activa creo y testamentaria. La tutela se puede designar por medio de un testamento. En el caso de aquella persona legalmente declarada incapaz, el caso que mencionábamos de la persona con síndrome de Down de 50 años, en el testamento la madre designó al hermano como tutor, pero el hermano es alguien que no se quiere hacer cargo y por lo tanto no ejerce y no cumple su rol de tutor. En tal sentido, obviamente el hermano solamente va a suceder por las reglas de la sucesión intestada y en consecuencia sería el hermano el único llamado a suceder. Ahí es donde se le aplicaría la causal de indignidad contemplada en el artículo 972. 973. ¿Quién me ayuda a leer? Artículo 973. Finalmente, es indigno de suceder el que, a sabiendas de su capacidad, haya prometido al difunto hacer pasar sus bienes o parte de ellos bajo cualquier forma a una persona incapaz. Esta causa de indignidad no podrá alegarse contra ninguna persona de las que por temor reverencial hubiera podido ser inducida a hacer la promesa al difunto, a menos que hayan procedido a la ejecución de la promesa. El que a sabiendas de la incapacidad. Oscar, mencioname un incapaz para suceder. El sordo. Persona. Decime quién querés que te ayude, Oscar. Que no será bravo. Ángel. ¿Un incapaz para suceder? No, el impudor no es incapaz para suceder. ¿A quién le preguntamos? ¿A quién? ¿Quién es usted decida? Oscar, yo le pregunto que quiere que además te menciona. Un incapaz para suceder, Campo Guevara, Niño Elizabeth, no vino. ¿Ah? Vaya, dime. Un incapaz para suceder. Mi hermano, pero que no sea capaz. La cofradía, padre. Veamos. La cofradía. ¿Por qué, Diego? Pues sí, pero ¿por qué la cofradía? ¿Cuál es la característica particular de la cofradía? Así lo puedo enseñar bien. Que no tiene personería jurídica. Por lo tanto, es una persona que no existe. Entonces, sin embargo, Diego
se engancha al papá y le dice, mira papá, yo como abogado aprendí en la materia de derecho civil que vos no le podés dejar parte de tu herencia a la cofradía. Así que te prometo que si me la dejas a mí, yo se la voy a dar a la cofradía. ¿Qué está haciendo Diego en ese caso? ¿Va a ser válida esa asignación? Sí, la asignación es válida. ¿Por qué? Porque se la está dejando a Diego, a una persona capaz de suceder, a una persona capaz, cierta y determinada. Pero ahí es donde vamos a ver la dignidad. ¿Qué es lo que está protegiendo el legislador? Bueno, lo que está protegiendo el legislador es aquella figura o aquel dicho jurídico que nosotros los abogados tenemos, que se denomina o se menciona como echa la ley, echa la trampa. Nosotros sabemos que la ley siempre va a tener vacíos y es ahí donde nosotros vamos a tratar de resolver. En este caso en particular, el legislador se nos adelantó y nos dijo, aquel que prometa darle la asignación que no se puede en virtud de la ley al incapaz, en este caso a la cofradía, este va a ser declarado indigno de suceder. ¿Y cuál va a ser la consecuencia? Ustedes me van a decir, vaya, está bien, pero él le va a poder dar, la cofradía va a poder recibir. No. ¿Por qué? Porque si Diego es declarado indigno de suceder, consecuentemente él no va a recibir la parte que él había prometido trasladar. En otras palabras, él no va a recibir nada y al final la cofradía tampoco va a recibir. Mire, señor abogado, señor notario, yo le quiero dejar algo a usted porque usted ha sido muy bueno conmigo. Doctor, yo le quiero dejar a usted un pedacito de tierra para que haga su clínica. Y viene el notario y le dice, no, mire, entonces hagamos algo. Déjenselo al secretario. Déjenselo al vecino y este que me lo dé a mí. ¿Qué es eso? Estamos tratando de sorprender lo que establece la ley respecto a las incapacidades. Entonces, en este caso, ya la ley está evitando que se legalice algo que es ilegal. Está evitando un blanqueamiento, que está evitando darle validez legal a una cuestión de carácter ilícito. Para comprobarlo, por eso es que decimos que todas las indignidades tienen que ser declaradas por un juez. Todas. A diferencia de las incapacidades. La incapacidad dice el ministro, el médico de cabecera, el notario, las cofradías, ¿qué más? Los gremios, el párroco, el ministro, ¿qué más? Ya la ley establece quiénes específicamente. En cambio, la indignidad se tiene que acreditar, se tiene que probar. Yo les decía, en el caso del que comete el homicida, y si es cierto, ustedes entraron, lo vieron con el arma en la mano, le hacen la prueba científica y determinan que tiene rastros de pólvora en la mano, y se ha determinado que es el único que tuvo contacto con él momentos antes de morir, ustedes van a decir, él fue. Pero recordemos, existe el artículo 12 de la Constitución respecto a la presunción de inocencia. ¿Qué sucede si no se presenta nadie a declarar? Lo absuelven. Sencillo. Por lo tanto, no existe causal de indignidad, aunque él haya sido, pero no existe sentencia judicial firme.
Ok. Las características de la indignidad. La primera, no son de orden público. Únicamente se han establecido en interés del causante. Únicamente se han establecido en interés del causante. Y como consecuencia, el causante las puede perdonar o dispensar. El causante las puede perdonar o dispensar. La segunda característica, no operan de pleno derecho. No operan de pleno derecho y es necesario que sean declaradas en juicio. Busquen por ahí alguna jurisprudencia declaratoria de indignidad. No operan de pleno derecho y es necesario que sean declaradas en juicio. Tercero, las indignidades pueden purgarse o validarse. Las indignidades pueden purgarse o validarse. Validarse. Veamos mediante una lectura rápida del 974 y siguientes. El 974 establece que las causas de indignidad mencionadas en los artículos precedentes no podrán alegarse contra disposiciones testamentarias posteriores a los hechos que las producen, aun cuando se ofreciere probar que el difunto no tuvo conocimiento de esos hechos al tiempo de testar, ni después. El artículo 974 establece básicamente la facultad que tiene el causante o el testador de perdonar o dispensar las indignidades. ¿Cómo así? Pero ya el 974 establece que deben de ser disposiciones testamentarias posteriores a los hechos. Enfoquémonos en la segunda. Aquel que atente contra la vida, el honor o los bienes del cónyuge o de los descendientes o de los ascendientes del causante o del testador. En este caso, imaginémonos el caso que el hijo va conduciendo, tiene el accidente, pero la persona fallecida es el abuelo, es decir, veamos. Bajo ese orden, tenemos que el testador o el causante va a ser el padre. En un hecho ocurrido el 31 de diciembre
del 2022, el hijo, quien venía conduciendo bajo los efectos del alcohol, acompañado del abuelo, tienen un accidente de tránsito y el abuelo fallece. Es declarado culpable de homicidio culposo y se le condena a la pena de prisión de 4 años. Entonces, eso fue el 31 de diciembre del 2022. ¿Qué relación existe entre el abuelo y el padre? La herencia que nos interesa es la del padre. Sin embargo, existe un testamento, por eso le pongo 32, perdón, la fecha. Existe un testamento otorgado por el padre de fecha 27 de junio del 2023. ¿Tenía conocimiento el padre del hecho que había sucedido? Es indigno el hijo de la herencia del padre al haber cometido el delito de homicidio en perjuicio del ascendiente del causante. ¿Es indigno? En primer momento sí, pero el mismo 974 establece que no podrán alegarse contradisposiciones testamentarias posteriores a los hechos que la producen. ¿Cuál es el hecho que produjo la indignidad? El 31 de diciembre de 2022. ¿Y de cuándo es la disposición testamentaria? Del 27 de junio del 2023. Estamos hablando 6 meses. 6 meses después de la muerte. Ahí vamos después. Estamos hablando que el testador sabía que el hijo había provocado la muerte del abuelo. Y a pesar de eso, él decidió dejarle o asignarle una disposición testamentaria. Por lo tanto, él o lo perdonó o dispensó la causal de indignidad. No importa que a esta fecha, 27 de junio de 2023, no hubiese existido sentencia. Él ya sabía que venía Bolo, su hijo, y que aún así manejó y provocó la muerte del abuelo. Entonces, en ese caso, estamos hablando que él, la ley presume que lo dispensó o lo perdonó, porque la disposición testamentaria es posterior al hecho que la provoca. Me pregunta Lilian, ¿y qué pasa si el hecho que la provoca es después de la asignación testamentaria? ¿Cómo es? Este es el caso antes. Ok. Si fuera antes del testamento, o sea, si el testamento fue primero y la causal de indignidad fue segundo, pues ahí vamos a aplicar las reglas que nosotros hemos venido conociendo. Hay 2 tipos de indignidades. Las se llaman están las sobrevenidas y están las... ¿Se pueden ver los otros nombres?
Tienen que ser preexistentes. Las preexistentes son aquellas que se dan antes de la muerte o antes de la apertura de la sucesión. Y las sobrevenidas son aquellas que se dan después de la disposición testamentaria o de la apertura de la sucesión. El 974 es claro al establecer y determina que en este caso se presume que el prestador perdonó o dispensó al indigno de suceder. ¿Por qué? Porque la disposición es posterior al hecho que causa la indignidad. El 975, la indignidad no produce efecto alguno si no es declarada en juicio a instancia de cualquiera de los interesados en la exclusión del heredero o legatario indigno. Declarada judicialmente, es obligado el indigno a la restitución de la herencia o legado con sus accesiones y frutos. Aquí vamos a aplicar las reglas de la reivindicación. Espero que se acuerden, si no le damos una lectura a las reglas de la reivindicación de derechos, que está allá por el artículo 860 más o menos. Aquí es donde se perfecciona de igual manera el requisito que las indignidades, a diferencia de las incapacidades, sí necesita declaratoria judicial. 976. La indignidad se purga en 10 años de posesión de la herencia o legado. Lean el artículo 761 del Código Civil. ¿La que dice? 761. ¿La que dice? ¿La que dice? ¿La indignidad? La posesión de la herencia se adquiere desde el momento en que es afectada. La posesión de la herencia. Cuando estamos hablando que la posesión, ¿cómo debe ser? Los requisitos de la posesión: quieta, pacífica e ininterrumpida. Y cuando hablamos que la indignidad se purga, significa que transcurridos esos 10 años a partir de la aceptación de la herencia, entonces ya nosotros no tenemos el derecho de reclamar o de intentar acción de indignidad contra el poseedor. Pero entonces esto significa que el indigno puede aceptar la herencia. Claro que sí. El indigno puede aceptar la herencia en virtud. El indigno puede aceptar la herencia, ¿por qué razón? Simple y sencillamente porque necesitamos la declaratoria judicial. Mientras no exista una declaratoria judicial, yo no le puedo oponer o alegar la excepción de indignidad a una persona. Fueron 5 hermanos los llamados a la sucesión, pero uno de ellos había cometido el delito de homicidio. Uno de ellos lo había cometido. Entonces, los 5 comparecieron y aceptaron herencia. Y durante 10 años, nadie dijo nada. Hasta que se pelearon, uno de ellos dijo: pero vos mataste a mi papá y te voy a quitar la herencia. Si logra que la sentencia judicial se ejecute antes de que se cumplan los 10 años de la posesión, entonces sí va a tener derecho a la reivindicación. De lo contrario, cumplidos los 10 años, no se puede intentar la excepción de indignidad. Ahora les pregunto, ¿cuándo va a ser el momento oportuno para presentar la demanda de indignidad? Es decir, si la herencia es aceptada, supongamos, si la herencia es aceptada el 1 de enero del 2000, ¿cuándo vencen los 10 años? ¿Cuándo? El 31 de diciembre del 2000.
¿Por qué? Bueno, porque los días van de 0 a 24 horas. Estamos hablando que vencerá a las 23 horas, 59 minutos, 59 segundos. Entonces, ¿cuál va a ser el momento para presentar la demanda de indignidad? ¿Cuál es el límite? ¿Qué sucede si yo la presento el 30 de diciembre? ¿Qué sucede si yo la presento el 30 de diciembre? ¿Me va a dar efectos o me va a causar efectos si me vienen a resolver con lo diligentes que son estos juzgados? Y me resuelven el 30 de agosto del 2010, No sé si es el momento de que... ¿se va a aplicar la indignidad? ¿Tendré derecho a la acción reivindicatoria? Averiguan eso que es parcial. Y lo quiero fundamentado legalmente. ¿Ya copiaron todo esto? No. Ajá. ¿Me va a surtir efectos jurídicos o va a ser válida la declaratoria judicial de indignidad y tendré derecho a pedir la reivindicación? Artículo 977. La acción de indignidad la vieron procesar. No. Sean sinceros. No. Ah, sí. ¿Sí? ¿Sí o no? Ahorita estamos viendo. ¿Ya vieron procesar? Ahorita. ¿Ya vieron la demanda? ¿Seguros? ¿Sí? ¿Sí? Vale. Entonces, deben saber la respuesta. O sea, porque si no lo habían visto, sí se los decía. ¿Cuáles son los efectos de la admisión de la demanda? La admisión de la demanda tiene efectos retroactivos y se configuran los derechos desde el momento de interposición de la misma. Si la demanda yo la puse el 30 de diciembre del 2009, obviamente ya ese día era el último. Supongamos que cambian las reglas del juego y ya los días de asueto se modifican y todo. Y ese día era el último trabajo y la demanda me la admiten hasta el 21 de febrero del año siguiente. ¿Han transcurrido cuánto tiempo? Casi 2 meses. Pero uno de los efectos de la demanda es que se retrotraen hasta el momento de su interposición. Por lo tanto, la demanda se interpuso dentro del plazo de los 10 años. No importa que se resuelva el 30 de agosto del 2010, el 2015 si quieren, pero el derecho de acción se ejerció en tiempo. Por lo tanto, sí será válido. Sí será válido. ¿Qué artículo tiene? Digo, algo más que aparecía. Código procesal. Dice en el 977. La acción de indignidad no pasa contra terceros de buena fe. La acción de indignidad no pasa contra terceros de buena fe. Ah, bueno, el hermano indigno vendió la propiedad. La puso, la publicó, se la dio a una gente de bienes raíces y la vendió. ¿Qué significa esto? Que X, quien fue que la compró, la adquirió de buena fe. Por lo tanto, a este no le podemos aplicar la acción reivindicatoria, don Milo. ¿Por qué? Porque este es de buena fe. Sin embargo, sí le podemos exigir al heredero indigno, declarado así, que reintegre el dinero recibido en concepto de la venta. 978. A los herederos se transmite la herencia o legado de su antecesor. Perdón, a los herederos se transmite la herencia o legado de que su antecesor se hizo indigno.
pero con el mismo vicio de indignidad de su antecesor por todo el tiempo que falte para completar los 10 años. ¿Qué es el patrimonio? Conjunto de bienes jurídicos. Conjunto de bienes, derechos, derechos y obligaciones. Y ahí van derechos reales, derechos personales. Falleció el hermano indigno a los 5 años de la posesión. El hijo acepta herencia y aceptó toda la masa sucesorial. Por lo tanto, también aceptó la indignidad. Pero la indignidad se le transmite a él solo por el tiempo que hace falta para purgarlo, que sería 5 años más, desde el momento en que se aceptó la herencia, según el artículo 761. 979, los deudores hereditarios no podrán oponer al demandante la excepción de incapacidad o indignidad. Yo acepté la herencia, pero como también acepté herencia, también acepté obligaciones. Y viene el acreedor y me cobra a mí. Yo no le voy a decir, no, mire, yo no le puedo pagar porque yo soy indigno. O sea, estaría sacando un beneficio o provecho indebido. ¿Por qué? Porque yo me quisiera quedar con el bien, pero decirle que yo no le puedo pagar porque yo soy indigno de suceder. Eso tiene relación con aquello que establece el 2252 y siguientes de las nulidades, creo que el 2253, que la nulidad no puede ser alegada por el mismo que la provocó. Si yo sé que soy indigno o incapaz de suceder, yo no puedo valerme de esa situación para no cumplir una obligación hereditaria, una deuda hereditaria. Y el 980 establece que la incapacidad o indignidad no priva al heredero o legatario excluido de los alimentos que la ley le señale. Pero en los 4 primeros casos del 969 no tendrá ningún derecho a alimentos. El menor de edad, por ejemplo, aquel hijo mayor de edad que todavía estaba con provecho sacando sus estudios, que tiene derecho a los alimentos, a pesar de que fue declarado indigno de la asignación testamentaria, no pierde su derecho a alimentos. Son dos cosas muy distantes. Ok. Hasta acá, hasta el 980, va a entrar el parcial. Sin embargo, hay algo sobre lo que les quiero hablar, porque realmente en este caso yo sé que fue bastante deficiente mi intervención. Así es que no sé si quieren que nos tomemos 5 minutos o le damos de corrido. Porque sí voy a hablar sobre la transmisión de la herencia, los momentos de la transmisión de la herencia, que nosotros solo lo hemos mencionado, y sobre todo el derecho de opción o transmisión, o el derecho de transmisión. ¿Qué dice? Le damos de corrido unos 25 minutos más, lo que no voy a tardar. Voy a preguntar sobre eso en el parcial y me interesa que lo comprendan. ¿En qué momento se abre la sucesión, Oscar? ¿En qué momento se verifica la delación? ¿Qué es el diferimiento de la herencia? ¿Cuándo se acepta eso? Me interesa que lo... Voy a tratar de ser rápido, pero también voy a tratar de ser claro. Veamos. ¿Por qué es importante? Sabemos que la herencia se abre o la sucesión se abre al momento de fallecimiento. Sin embargo, el momento del fallecimiento no siempre se puede dar o no siempre puede coincidir con la apertura de la sucesión. Y es el caso de la muerte presunta. La muerte presunta sabemos que deben de pasar 4 años desde la última noticia de la persona, del presunto fallecido, y entonces para que sea declarada en cuándo. Por lo general, en el último día del primer bienio.
es decir, 2 años, a la mitad del plazo. Entonces, ¿cuál es la importancia? Si nosotros estamos hablando que la última fecha que supimos que Juan Pérez fue el 1 de enero del 2010, nosotros iniciamos diligencias de muerte presunta el 1 de enero del 2015. Han transcurrido los 4 años que exige la ley. ¿Cuándo sería declarada la muerte? Bueno, la muerte sería declarada el 31 de diciembre del 2012, en teoría. ¿En qué momento se abre la asociación? La asociación se abre a partir de este día. ¿Por qué es importante determinar este tipo de situaciones, este tipo de aspectos? Por allá aparece un documento que fue elaborado, supuestamente una compraventa que fue elaborada el 25 de febrero del 2011. ¿Será válido? ¿Será válido dicho documento? Sí, podría ser válido. ¿Por qué? Porque según las diligencias de muerte presunta, a esta fecha, él todavía estaba vivo. Él falleció un año, él falleció 1 año y 10 meses después, según la muerte presunta. Pero de repente nos encontramos también con un documento del 25 de febrero del 2013. Entonces en ese caso sí ya estaba fallecido presuntamente. Esa es la importancia de encontrar el momento oportuno o el momento idóneo para determinar el momento en que se abre la sucesión. De igual manera, desde esta fecha es en la cual yo voy a acudir a perseguir a los sucesores. Recordemos que suceder es tomar el lugar de, adoptar el lugar del causante. Por lo tanto, desde este punto, una vez identificado y determinado el momento de la apertura de la asociación, ya se verifica la sucesión como tal. Existen también unas reglas respecto a la declaratoria de herencia yacente. ¿Qué es la herencia yacente? Bueno, la herencia yacente establece la ley que una vez abierta la sucesión y transcurridos 15 días sin que nadie se hubiese presentado a aceptar o repudiar herencia, entonces se puede declarar la herencia yacente. La herencia yacente significa que la sucesión está vacante y se va a nombrar un curador o representante de la misma. ¿En qué caso ustedes van a utilizar la herencia yacente? Bueno, la herencia yacente por lo general se utiliza cuando ustedes tengan la calidad de acreedores y necesitan hacer valer una obligación. Puntualmente, Juan Pérez falleció y me quedó debiendo X cantidad de dinero, pero en garantía me queda una hipoteca. Sabemos que para hacer valer la hipoteca no es automática, sino que tengo que seguir el proceso civil correspondiente. Por lo tanto, yo no puedo obligar a los herederos a que acepten herencia. Yo sé que Juan Pérez está su esposa y está sus hijos, pero yo no los puedo obligar a que acepten herencia. Entonces, en ese caso, tengo que seguir la declaratoria de herencia yacente, que eso la ley nos determina que tiene que ser a los 15 días de abierta la sucesión. La sucesión se abre en el domicilio del causante, el último domicilio del causante. La sucesión se abre en el último domicilio del causante. Tenemos que identificar las reglas del domicilio y las reglas de la residencia. Son dos aspectos diferentes. Nosotros se los dije al principio, no nos vamos a complicar. El acta de defunción es la prueba de que se ha dado una muerte. Y ahí se establece cuál era el domicilio del causante. No importa que éste haya fallecido en Santa Ana,
pero en el acta de función decía que su domicilio era San Miguel. ¿Dónde vamos a abrir la sucesión? En San Miguel. Existen reglas de competencia. En materia procesal, la regla general es que se inician los procesos en el domicilio del demandado. Pero también existen reglas especiales y una de ellas tiene que ver sobre los derechos reales. Y los derechos reales que versan sobre inmuebles, esos se pueden iniciar en donde está ubicado el inmueble. Ahora les pregunto, si mi intención en la sucesión hereditaria es obtener un bien inmueble ubicado allá en Ataco, una finca de café ubicada en Aguachapán, conforme a las reglas de competencia especial en materia procesal, los que versan sobre derechos reales de inmuebles, se puede entablar la demanda donde está ubicado el inmueble. De igual manera, sabemos que el derecho a herencia es un derecho real. Les pregunto yo, pero el causante era del domicilio de San Miguel, ¿a dónde voy a abrir la sucesión? ¿A dónde voy a abrir la sucesión? San Miguel. ¿Dónde? Es claro que la sucesión se va a abrir en el último domicilio del causante. No importa si él murió en Santa Ana, el inmueble está en Aguachapán, pero él era el domicilio de San Miguel. Se va a abrir en San Miguel. ¿A qué se refiere esto? Bueno, no vayan a salir ustedes como notarios haciendo todas las diligencias en Aguachapán, porque allá está el inmueble. O presentando la solicitud en Aguachapán, porque lo van a declarar improponible por incompetencia y se los van a mandar para San Miguel. Otro aspecto a identificar es lo que les hacía mención respecto a los momentos de la sucesión. Tenemos en primer lugar la apertura de la sucesión. Que sabemos que es al momento de morir. Esos son los 4 momentos en los que nosotros vamos a encontrar dentro de la relación sucesorial. La apertura sabemos que se da al momento, se verifica al momento de la muerte. Sin embargo, estos 3 momentos, nosotros tenemos que hacer una interpretación intelectual. ¿Por qué? Porque la apertura de la sucesión, la delación y el deferimiento se verifican en el mismo momento. La delación, sabemos que es el llamado que hace la ley a todos aquellos que poseen vocación sucesoria para que acepten o repudien la herencia. La delación es de forma general. La delación se realiza a todos aquellos que tengan interés o aquellos que crean tener vocación sucesoria. Y por otro lado, tenemos el deferimiento. El deferimiento es aquel llamado, ya sea que hace la ley o el testamento, y que pone de forma concreta y específica identifica que pone sobre todo a disposición la herencia. Esa es la diferencia. La delación es el llamamiento y el deferimiento o diferimiento es poner a disposición la herencia. ¿En qué sentido?
Cuando nosotros sabemos de que se ha abierto una sucesión, obviamente sabemos de igual manera que podemos entrar a disponer de ellas. Es decir, aquella casa que nosotros sabemos que era de nuestro padre, nosotros ya vamos y nos presentamos frente al inquilino, frente al arrendatario y le decimos, ahora yo voy a ser el dueño. Solamente hace falta el trámite, pero ahora se va a entender conmigo. Ya la ley nos ha permitido y nos ha puesto a nuestra disposición esos bienes. Sin embargo, existirán casos. La apertura y la delación siempre van a coincidir. Siempre van a coincidir. ¿Por qué? Porque la delación decimos que es un llamamiento general. Sin embargo, el diferimiento, no siempre va a coincidir con la delación. ¿Cuándo puede ser un caso? En una asignación testamentaria se ha dado una asignación condicional o con una condición suspensiva. ¿Cuál es esta? ¿Quién recuerda cuál es la condición suspensiva? Es aquella que deja pendiente la adquisición del derecho mientras no se cumpla la condición establecida. Por ejemplo, si yo fallezco, si yo he fallecido o al momento de mi muerte yo le asigno a Juan Pérez, mi hijo, le asigno que va a ser propietario de la casa ubicada en Colonia Altos de Miramonte, pero va a adquirir su dominio hasta que se case. Entonces, ¿hay apertura a la sucesión? Sí hay apertura a la sucesión al momento de morir el testador. ¿Hay delación? Claro que sí hay delación. Incluso esa delación también está llamado Juan Pérez, pero Juan Pérez no puede disponer de esa casa hasta que cumpla la condición. Entonces, una vez cumplida la condición, a él se le aplica el diferimiento. ¿Por qué? Porque ya la ley le está exigiendo o dando el derecho que una vez cumplida la condición, él ya puede disponer de la asignación testamentaria. Después de ello, se encuentra el otro momento de la aceptación o repudio. La aceptación o repudio son las únicas dos opciones que tiene el heredero o el asignatario respecto a la herencia. Y la aceptación o repudio genera la aceptación sobre todo genera efectos retroactivos. ¿Por qué? La aceptación o el repudio de la herencia no va a coincidir nunca con la apertura de la sucesión, no va a coincidir nunca con la delación ni con el diferimiento. ¿Por qué razón? Sencillo. Sabemos que si bien es cierto, la apertura de la sucesión se da al momento de abrirse al momento del fallecimiento del causante, pero nosotros necesitamos probarlo. Y la forma para probarlo es mediante la certificación o la partida de defunción correspondiente o la sentencia judicial ejecutoriada de la muerte presunta. Entonces, una vez probada la apertura de la sucesión o la muerte del causante, nosotros tenemos ya la oportunidad de iniciar las diligencias de aceptación de herencia. Por regla general, podemos iniciarlas a los 15 días. Significa que ya la sucesión va a tener 15 días de estar abierta, de existir la delación y de haberse configurado el diferimiento de la herencia. A partir de ese momento se realiza la aceptación, la cual la ley exige que tiene que ser expresa. Y una de las características también es que genera efectos retroactivos. Es decir, que desde el momento en que se ha aceptado la herencia, no es desde el día, hoy sería 26 de agosto, y la muerte sucedió el 15 de julio.
nosotros somos herederos o sucesores no desde el 26 de agosto de 2024, sino desde el momento en que se abrió la sucesión. ¿Por qué? Porque existe ese traspaso de la figura, de la personalidad. Recuerde que estamos sucediendo, estamos tomando el lugar de. ¿Qué significa esto? Imaginémonos el caso de una empresa, de una sociedad en la cual el causante tenía representación y se han tomado decisiones que de una u otra manera le podrían afectar a los intereses del heredero. Estas decisiones podrían verse impugnadas de cualquier manera en virtud que en ningún momento se ha quedado sin representación. Existe la figura de la sucesión y el heredero desde el momento que acepta la herencia, entonces tiene efectos retroactivos. ¿Comprendemos esa parte? Otra de las características de la aceptación o repudio es que esto no se puede retractar. Una vez aceptada o repudiada la herencia, no admite que la persona se retracte. O lo acepta o lo rechaza. Pero no puede estar diciendo tampoco, solo voy a aceptar una parte, solo voy a aceptar lo otro no. Por eso que decíamos que el derecho de herencia es indivisible y no se puede retractar. Si lo acepta, aceptó los derechos, aceptó las obligaciones, aceptó los bienes. ¿Comprendemos hasta ahí? Así de forma rápida. ¿Tenemos dudas? Veamos entonces el artículo 958 respecto al derecho de transmisión. Se puede aceptar herencia por dos formas. Ya sabemos que testamentaria e intestada, pero la vocación sucesoria viene de forma directa e indirecta. La forma directa es cuando nos corresponde dicha vocación, como su nombre lo indica, ya sea por testamento o ya sea de conformidad al 988. Y una de las formas de aceptación indirecta es mediante el derecho de transmisión o derecho de opción. ¿Qué establece el 958? ¿Quién me ayuda? Si el heredero fallece sin haber aceptado o repudiado la herencia, transmite su derecho a sus herederos. Yo sé que esto nosotros ya lo hemos mencionado, pero me interesa. Vamos a identificar, en primer lugar, el causante 1 tiene sus herederos. El hijo 1, el 2 y el 3. Sin embargo, mucho se dio, hoy incluso en el tema de la pandemia, donde se daban casos que un día de por medio fallecían las parejas. Se iba uno primero y después se iba el otro. Pero asumamos este caso que son los hijos. La sucesión se abrió el 25 de enero del 2010. Hoy, 26 de agosto del 2024, ninguno de los tres ha aceptado o repudiado su herencia. Y el hijo 1 fallece, dejando un niño de 2 años y a la esposa. Tenemos dos herencias pendientes. El causante 1, de la cual el hijo era el heredero, y este se convierte en causante 2. La herencia que nos interesa es esta, porque él es el que tenía el dinero.
¿cuáles son los requisitos para suceder? Ser capaz, ser digno, ser persona cierta y determinada. Dentro de la capacidad podemos mencionar existir al momento de abrirse la sucesión. ¿Existía este niño de 2 años en la sucesión del causante 1? Él es nieto del causante 1. ¿Tiene vocación sucesoria? Sí, según el 988 sí le tiene. El problema es que no existía al momento de abrirse la sucesión. Es más, esta no era la esposa. Era la compañera conviviente, compañera de vida. Y tenía menos de 1 año de convivencia. No se puede menos de 1 año porque tiene 2 años. Entonces, era la conviviente. El único que tiene vocación sucesoria es él, el niño. ¿Cómo vamos entonces a acceder a la herencia? Bueno, el 958 nos establece, ¿verdad? Que si murió sin aceptar o repudiar la herencia, entonces se transmite. Recordemos que lo que se transmite es el patrimonio, y el patrimonio no perdamos de vista que es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones. Dentro de esos derechos se encuentra el derecho de transmisión o el derecho de opción. Dentro del patrimonio, entonces, si bien es cierto, el de 2 años no existía al momento de abrirse la sucesión del causante 1, sí puede acceder, pero la única forma es mediante el derecho de opción. ¿En qué consistirá? Para poder acceder a la herencia del causante original que nos interesa, él tiene que, en primer lugar, aceptar la herencia de su padre, de quien sí existía al momento de abrirse la sucesión, y accederá a la herencia del abuelo en calidad de heredero por derecho de transmisión. Esa es la figura que van a utilizar. Accederá por herencia o por transmisión del derecho de opción, cualquiera de esos dos nombres. Y dentro de este caso hay algo muy particular, que es lo contemplado en el artículo 959. ¿Quién no lo lee? Si 2 o más personas llamadas a suceder una a otra se hallan en el caso del artículo 78, ninguna de ellas sucederá en los bienes de las otras. Leen el 78. A los herederos se permite la herencia obligado que su antecesor se hizo indigno, pero con el mismo vicio de indignidad de su antecesor por todo el tiempo que se falte para completar los viajes. 978. No, 78. El que te hace relación es el 959. Si por haber perecido 2 o más personas en un mismo acontecimiento, como en un naufragio, incendio, ruina o batalla, o por otra causa cualquiera, no pudiera saberse el orden en que han ocurrido su fallecimiento, se procederá en todo caso como si dichas personas hubiesen perecido en un mismo momento y ninguna de ellas hubiera sobrevivido a las otras. Insisto, uno de los requisitos más importantes para suceder es existir al momento de abrirse la sucesión. El 78 del Código Civil establece el caso en que 2 personas fallecen en una situación, en un mismo momento, y que es imposible determinar quién falleció primero. Podemos mencionar el caso de un accidente de tránsito, un ahogamiento, cualquier otro de esos eventos o accidentes. ¿Cuál es la importancia de eso? Si en el vehículo que se accidentó iba el abuelo
el padre, la esposa y los 5 hijos, y los 5 hijos, y dentro del accidente falleció el padre, la esposa y uno de los hijos. Y ese hijo que falleció tenía vocación, tenía 3 hijos más. ¿Cuál es la importancia de esto? Determina la vocación sucesoria. Sabemos que en este caso todos la tienen, uno para con otro, los hijos para con los padres y los abuelos incluso. De igual manera que los 4 que han quedado vivos tienen para con el hermano, tienen vocación sucesoria respecto al hermano. Pero ¿y estos 3 que han quedado, que serían nietos del padre, de la esposa, tendrán vocación sucesoria sobre ellos? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque el artículo 78 nos establece que en el caso que una persona fallezca en una situación en donde es casi imposible determinar quién falleció primero, quién falleció después, imaginémonos que todos ellos se fueron a un barranco. En ese caso, estos 3 no se pueden suceder. ¿Por qué? Porque no sabemos si al momento de abrirse la sucesión existían o no. No sabemos quién falleció primero, el que tenía el capital o la herencia que nos va a interesar es la del padre. Entonces, en ese caso, que tenía todo el dinero era el padre, y es lo que nos va a interesar. Ellos no van a poder acceder a la herencia. ¿Por qué? Porque el artículo 78 ya establece una prohibición. Y como tal, no podemos determinar si este hijo que era el que tenía la vocación sucesoria respecto al padre, existía al momento de abrirse la sucesión. Distinto es el caso que el padre falleció en el lugar del hecho, al hijo lo encontraron aún con vida, lo trasladan al hospital y fallece 5 horas después. En ese caso sí van a tener derecho. ¿Por qué? No importa que falleciera el mismo día, pero no falleció específicamente el mismo momento. Entonces, debemos de manejar muy bien el caso de los comuyentes en relación al derecho de transmisión o el derecho de adopción, ya que estos no van a poder acceder. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, pueda que estos no existieran al momento de abrirse la sucesión del padre, pero tampoco podemos demostrar que el transmitente o el segundo transmisor existiera también al momento de abrirse esta sucesión. ¿Por qué? Porque se aplica la regla del artículo 78 del Código Civil. ¿Comprendemos eso? ¿Dudas? En dado caso que digamos haya habido un choque, haya habido un barranco en el carro y el padre está adentro, pero se vea que el cuerpo de la mujer está afuera, digamos como que salió arrastrando, podría suceder. En el hecho de que no murió dentro del carro, no que digamos como que se nota que ella salió arrastrando. Sí, o sea, la cuestión es al momento de estipularse la hora de la muerte. Si hay testigos que determinan esa situación, que ven que ella salió del vehículo caminando, que avanzó incluso, o que la investigación determina de que efectivamente hay rastros de que ella avanzó por su propia cuenta del vehículo, buscando auxilio, buscando ayuda, ahí es una excepción a los comurientes, que es el caso que te establezco. No importa, imaginémonos el caso, se fueron al barranco, inmediatamente las personas del lugar buscan auxiliar y sacan a uno de ellos que aún va con vida, y en lo que va subiendo el barranco murió, falleció. Al otro lo dejaron porque ya estaba muerto. Ahí claramente existe evidencia de que no fallecieron. Vamos a entender en ese caso, imaginémonos el peor de los escenarios, de un vehículo que se lo arrastró una corriente de agua, una quebrada, y encuentran los cuerpos después.
¿Quién murió primero? No lo vamos a lograr determinar. No importa que un cuerpo lo hallaron dentro del vehículo y el otro lo encontraron afuera, pero los dos fueron encontrados fallecidos. Entonces no se logra determinar. Por eso es que el 78 es claro en establecer que cuando no se pueda determinar quién falleció primero. ¿Alguna otra duda? En el caso del ejemplo 1 que digamos que el ejemplo 1 muere, no le da tiempo ni de aceptar ni de retirar la herencia. Y por lo tanto, ya no sabía que le estaban heredando algo y muere. El niño de 2 años tiene derecho a la herencia también, ¿o no? A la herencia del causante. Del causante 1. Claro. Del hijo 1. No resolvió ni aceptó la herencia. A eso nos referimos con el derecho de opción. Ese es el derecho de opción. El hijo 1 no aceptó ni repudió la herencia. Por lo tanto, correcto, pero él existía al momento de abrirse la sucesión. Él existía. Por lo tanto, a él le nació el derecho. A él se le hizo la delación. A él se le hizo el diferimiento de la herencia. Pero él no aceptó. Él lo repudió. Entonces, en ese caso, se le transmite ese derecho. Él va a aceptar herencia de su padre. Y dentro de la herencia que acepte, tiene la opción de aceptar o de repudiar la herencia del abuelo. A eso se refiere el derecho de opción. Que ese derecho, o sea, si decimos que el heredero tiene dos derechos, dos opciones, mejor dicho, aceptar o repudiar la herencia. Entonces, esas dos opciones son las que se le transmiten al heredero. Si decimos de que la aceptación o el repudio no se pueden retractar, por lo tanto, si tú no lo has hecho, si tú no has aceptado o no has repudiado, le transmites a tus herederos que ellos decidan por ti. Y es ahí donde él, al aceptar la herencia de su padre, quien tenía vocación sucesoria del causante, por lo tanto, puede aceptar o repudiar. Si esta es una sucesión testamentaria donde claramente se asignaron a los 3 hijos, entonces este no aceptó ni repudió. Este falleció, supongamos que fue un accidente de tránsito y el hijo 1 terminó en coma y estuvo 1 mes en coma. Se murió el papá y él se murió sin saber que se había muerto el papá. Por lo tanto, no se pudo aceptar o repudiar. Va a ser el segundo heredero el que tendrá la opción de aceptar o repudiar. Pero la ley nos exige que primero se tiene que aceptar la herencia del hijo para después aceptar la herencia del abuelo. ¿Comprendemos? ¿Alguna otra duda? Bueno, les veo el día lunes para el parcial. El día miércoles, me disculpo, no voy a poder acompañar. No, Les confirmo mañana si nos vemos el miércoles. El parcial se mantiene para el